Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva conversación aquí en Entrevistas CNN. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel local con el mercado laboral, con la situación también de los trabajadores? ¿Cuáles son los cambios que han favorecido también a algunos? ¿Qué es lo que queda por hacer en esta materia? Y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Diego Velázquez. Él es investigador del programa Trabajo, Empleo, Equidad y Salud de Flaxo Chile. Diego, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación acá en CNN Chile. Hola Francisca, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me gustaría que pudiéramos partir a grandes rasgos hablando de cuál es el escenario que está enfrentando el tema del trabajo acá en Chile, por ejemplo, en comparación a otros países de la región. Si han habido avances suficientes para poder decir que hemos mejorado un poco la condición acá, al menos en la región, y a tu juicio también, ¿qué tan encaminados vamos en ese sentido? Sí, bueno, en realidad han existido algunos avances en este gobierno. Es evidente en el sentido de que hemos podido, por ejemplo, observar una reducción en las jornadas de trabajo, un aumento del sueldo mínimo, pero en general, a nivel regional creo que estamos como en un buen pie, pero por supuesto con muchas cosas para mejorar todavía. Ujú. Dentro de las cosas, por ejemplo, a mejorar, bueno, sin ir más lejos, hace pocos días también se conocieron nuevos datos de las cifras de desempleo, al menos acá en Chile. Ahí también hay indicadores bastante relevantes que tienen que ver con algunos temas un poco más estructurales. Por ejemplo, hay un tema con la creación de empleos, hay algunos economistas que señalan que se ha ralentizado de un tiempo a esta parte. No sé, a decir alguna cifra, por ejemplo, hace 6 meses atrás la creación de empleos era del orden de 200.000 y eso se ha ido perdiendo, esa capacidad de creación. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo ven también ustedes, dentro de lo que pueden analizar, el mercado laboral en general, al menos acá en nuestro país? Sí, bueno, efectivamente, estamos con una tasa de desempleo alrededor del 8%, lo cual, bueno, idealmente debería ser menor, pero aún se encuentra bajo los dos dígitos, lo que en nivel comparativo, a nivel regional, creo que está bastante bien. Por supuesto que es necesario la generación de nuevos empleos a través de, bueno, ahí el rol del Estado se vuelve importante, generando ciertas iniciativas para que ellos se generen. Pero hay que pensar también qué tipo de empleos son los que se van a generar. Ajá. Entonces, claro, Chile tiene ciertos temas con la informalidad, ¿cierto? Que si bien dentro del nivel regional es de los más bajos, pero igualmente es alrededor del 30%. Claro. Entonces son empleos que bueno, tienen mayor precariedad que aquellos que son contratados directamente por las empresas. Justamente hablando del tema de la informalidad, también acá en la última medición hubo una baja en la comparación también que se realiza, teniendo en cuenta que este indicador había tenido una tendencia sostenida al alza. En ese sentido, por ejemplo, cuando tú nos hablas, sabemos que un trabajo informal es precario para el trabajador, no tiene acceso a sistemas de previsión, a sistemas de salud y una serie de otras cosas que también van influyendo en la calidad de vida finalmente de esa persona. ¿Cómo se ha ido abordando en este último tiempo, en un periodo, por ejemplo, de un año, 2 años, a juicio de ustedes, el factor de la informalidad laboral? Sí, como te digo, es un problema bien importante. Las políticas públicas tienen que tratar en avanzar en ese sentido, pero bueno, creo que la informalidad igualmente es como un problema que no solamente vive el país, sino ni siquiera Latinoamérica, sino que ya incluso a nivel mundial. Es un fenómeno un poco global y quizás lo que hay que apuntar a mi forma de ver es ver cómo a esos grupos de trabajadores les entregan mejores condiciones de trabajo, de protección social. Y bueno, ahí creo que un aspecto interesante es quizá fortalecer también sus derechos laborales en tanto como derechos colectivos, por ejemplo, y no solamente a través de transferencias, por ejemplo, sino que Ajá. más bien puedan ser cubiertos por otro tipo de instrumentos como contratos colectivos que hoy en día no tienen la posibilidad de acceder. Claro, eso desde el punto de vista de la informalidad. Ahora, Ujú. Diego, abordando el tema más de modo general, ¿cómo crees tú que han afectado, por ejemplo, las políticas de las cuales también nos hablabas al principio? El tema de la reducción de la jornada laboral, también estas alzas en el salario mínimo. De hecho, sin ir más lejos, actualmente también hay una discusión en torno a eso. ¿Cómo ves tú también el impacto, por ejemplo, de políticas que han estado concentradas a la población de trabajadores? También podemos incluir dentro de ellas la reforma previsional.
en comparación, por ejemplo, a otros periodos de tiempo en que quizás los avances eran un poco más lentos y también no tan significativos para el grupo de trabajadores. Sí, en realidad, contrario a lo que muchos esperaban, no ha tenido un gran impacto sobre el mercado del trabajo, que si bien ha habido un pequeño aumento en el desempleo, ha sido bastante menor respecto a lo que se sospechaba y creo que la implementación de estas políticas de manera global ha sido una buena estrategia para paliar cualquier efecto inmediato que se pudiese tener o de tipo más especulativo. Y al final creo que termina siendo una buena señal porque en el fondo favorece a la clase trabajadora, a las personas para que también puedan gozar de sus espacios de ocio, de reproducción social, bajo mejores condiciones. Entonces, sí, su impacto ha sido, la verdad, bastante menor. Eso igual también es una buena noticia teniendo en cuenta lo que tú también decías, que antes de la aprobación de este tipo de proyectos o normativas también había un temor bastante relevante, distintos gremios también lo alertaron en su momento, ahora eso sí también hay que ver cómo se va a ir desarrollando la aplicación de las medidas porque hay que recordar que son graduales. Vamos recién, por ejemplo, a las 44 horas, se espera llegar a 40 y eso sin duda que también ahí podría tener algún efecto. Diego, teniendo en consideración las distintas brechas que existen también en el ámbito laboral, podemos abordar también una de las más comentadas, por ejemplo, la brecha de género, teniendo en consideración que las mujeres siguen teniendo dificultades para acceder al mercado laboral formal, también teniendo en cuenta la discusión que existe en paralelo actualmente en relación a la ley de salario universal, que es una petición que se ha discutido hace bastante tiempo, pero tiene muy pocos avances. En ese sentido, también, ¿cómo ven ustedes dentro de los análisis que realizan la importancia que tendría una medida como esta para poder ayudar en el fondo a la incorporación de la mujer en los espacios de trabajo? Sí, sin duda, hay que seguir avanzando en distintos mecanismos para que las mujeres puedan tener una participación más activa en el mercado del trabajo, que por ejemplo, posterior a la maternidad puedan volver a reinsertarse obteniendo los mismos sueldos que tenían antes de embarazarse. Sabemos que eso es muy difícil en realidad, en la realidad. Y bueno, y por supuesto también lograr equiparar las condiciones de trabajo y remuneración con los hombres, ya que Ujú. sabemos que aún existe esa brecha, hay que seguir avanzando, ¿cierto? Y que, por ejemplo, dos puestos de trabajo, uno ocupado por mujeres y otro ocupado por hombres, no tienen el mismo nivel salarial. Entonces, claro, hay que seguir trabajando en ese sentido, en ese sentido. Sí. Diego, ¿qué pasa en particular, por ejemplo, en el tema de la remuneración? Sabemos que también es una lucha de largo aliento, se podría decir, en relación a ese punto. ¿Qué falta quizás para ir acortando esa brecha? ¿Qué falta para que quizás el cambio sea más sustancial y que deje de ser quizás un discurso o sí, estamos comprometidos con esto, pero que en realidad se grafique en la práctica? Sí, bueno, yo creo que al final es importante que todas las políticas que se vayan desarrollando, ya sea de remuneración, de condiciones de trabajo, tienen que tener una perspectiva de género. Y bueno, creo que también hay que buscar quizá otros mecanismos para mejorar los salarios de los trabajadores, no solamente a través del sueldo mínimo, que si bien es una herramienta importante, quizás también habría que buscar, por ejemplo, un fortalecimiento de la negociación colectiva, ampliándolo quizás a distintos niveles, donde ahí sí se podrían como incluir algunos temas particulares de género y que en el fondo contribuirían no solamente a establecer estos mínimos salariales, sino también a cómo ellos se distribuyen entre los distintos grupos de trabajadores, evitando así que haya una mayor vulneración de los grupos más desfavorecidos. Diego, para ir cerrando, me gustaría preguntarte también, ¿cuáles quizás son los desafíos más urgentes en materia laboral acá en el plano nacional? Sabemos que este gobierno ha tenido algunos avances, ya los podíamos conversar nosotros en esta conversación, en esta entrevista, pero ¿qué es lo que quizás queda y que es urgente también de tocar, de no esperar quizás que pase más tiempo y que quizás también va a ser un desafío para la próxima administración? Yo creo que este gobierno ha tenido bastantes avances, sobre todo en las relaciones individuales de trabajo, es decir, cómo se mejoran las condiciones de salario, de empleo, pero los trabajadores de manera individualizada. Pero creo que falta avanzar en los derechos colectivos del trabajo, es decir, cómo se fortalece la acción sindical. Sabemos, por ejemplo, que en las empresas donde hay más sindicatos tienen en promedio una mayor remuneración y también son empresas donde hay unas mejores condiciones de salario, perdón, de salud también, condiciones de trabajo en general.
Entonces, claro, el gobierno había prometido, por ejemplo, haber enviado al Congreso la ley de negociación colectiva Negociación multinivel. ramal. Ujú. Claro, y aún no lo realiza. Yo creo que sería una buena señal para que los meses que queda de gobierno puedan enviarlo y ya ver un proyecto que se pueda ser discutido por todos los actores relevantes. Claro, también un punto que ha sido ahí conversado, teniendo en consideración lo que tú decías, que se pensaba que se iba a presentar en algún momento y se ha ido postergando. Así que hay que ver también qué es lo que sucede con eso y también en realidad ver cómo va evolucionando el mercado laboral, las políticas que también hacen falta. Sin duda que es un tema para mucho más largo, ¿no? Pero por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Diego Velázquez, investigador del programa Trabajo, Empleo, Equidad y Salud de Flaxo Chile. Muchas gracias por esta conversación y por este análisis acá en Entrevista CNN. Muchas gracias a ti, que estés súper.